El informe Draghi y cómo Europa puede perder la carrera tecnológica. Vamos a ver. Buenas a todos. Hoy vamos a hablar del informe Draghi y de algo que puede marcar el futuro económico de Europa en las próximas décadas. Porque este informe no es solo un análisis técnico, es una advertencia bastante clara. Europa podría estar perdiendo su hegemonía tecnológica y de mercado si no cambia a tiempo su forma de innovar, regular y competir. Repasemos un poco. Por un lado tenemos Europa con un sistema que avanza muy lento, muy fragmentado y con dificultades para transformar la innovación en grandes empresas globales. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que sigue liderando la tecnología mundial desde la inteligencia artificial hasta las grandes plataformas digitales que hoy muchos de nosotros utilizamos, con un sistema que escala rápido y asume riesgos. Esto sobre todo lo estamos viendo ahora mismo con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y en medio aparece China, no aparece ahora, ya lleva tiempo, que su nivel de competitividad industrial nos ha sobrepasado, es muy agresiva y tiene una capacidad de ejecución que está presionando a Europa, también libre de normativas como nosotros. A todo esto se suma un contexto geopolítico que cada vez más inestable, donde la guerra y las tensiones internacionales afectan directamente al coste de la energía, uno de nuestros puntos débiles más importantes y que obviamente afecta negativamente a la competitividad industrial europea. Entonces, un escenario donde Europa corre el riesgo de quedarse atrás en la carrera tecnológica global, justo en el momento en el que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías pueden redefinir todo lo que conocemos del mundo a nivel económico e industrial. Y es que Europa inventó muchas de las tecnologías que cambian el mundo. Tenemos universidades excelentes, investigadores brillantes y algunas de las mayores empresas industriales del planeta aún siguen aquí. Sin embargo, cuando miramos a compañías tecnológicas más valiosas del mercado, la inteligencia artificial, el cloud computing, los semiconductores o la biotecnología, Europa parece haberse quedado un pelín atrás. Es como que Europa parece que está condenada a convertirse en el museo del mundo. Esa es precisamente la pregunta que intenta responder el llamado informe Draghi, probablemente el documento económico más importante publicado por la Unión Europea en los últimos años. Y lo más interesante es que muchas de estas conclusiones del informe están directamente relacionadas con la inteligencia artificial, la innovación y el futuro económico de Europa. Y obviamente todo esto al final necesita una financiación. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, ¿quién es Mario Draghi? Mario Draghi es una de las figuras económicas más influyentes de Europa. Fue gobernador de Italia. Posteriormente, más tarde, presidió el Banco Central Europeo durante la crisis del euro. De hecho, se hizo famoso por una frase, no sé si recordáis, whatever it takes, hacer todo lo necesario para salvar el euro. Más tarde fue ministro de Italia y en 2023 la Comisión Europea le encargó una misión muy concreta: analizar por qué la economía europea estaba perdiendo competitividad frente a Estados Unidos y China. Y el resultado fue un informe, en realidad son dos, pero el más importante son 400 páginas. Hay un primer resumen, que es el que me he leído, y que hoy os voy a explicar aquí. ¿Por qué se encargó este informe a Draghi? Pues básicamente por tres puntos. El primero es la productividad europea, que lleva décadas creciendo mucho más lentamente que la estadounidense, luego lo miraremos. El segundo problema, que las empresas tecnológicas más disruptivas nacen casi siempre en Estados Unidos o China. ¿A qué es debido a ello? Y el tercero, Europa está entrando en una nueva revolución tecnológica basada en inteligencia artificial, computación avanzada, computación cuántica, biotecnología, energía limpia, sin tener campeones globales en muchas de estas áreas. De hecho, no estamos liderando estas áreas. Algunas tenemos mejores o peores representantes a nivel de empresas, pero no estamos liderando las áreas en general. ¿Qué está fallando? Y además de que está fallando, ¿qué soluciones propone Draghi? Vamos al primer punto. El primer problema es el problema de la competitividad. Y esto ya se ve en el análisis de PIB entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos ha ido creciendo en su PIB per cápita en los últimos años de manera mucho más constante y mucho más acentuada que Europa. De hecho, la productividad americana es mayor que la productividad europea. Bien, según Draghi, ¿cuáles son las causas de esta diferencia de productividad entre Estados Unidos y Europa? Pues las principales causas son, uno, la diferente estructura empresarial entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos tiene muchas más empresas, digamos, tecnológicas globales, y Europa tiene más empresas medianas y pequeñas. Esto es clave porque la productividad por hora en Estados Unidos está muy influida por sectores de altísima productividad, como el software, los sistemas cloud, la inteligencia artificial. Entonces, las empresas grandes realizan un rendimiento, tienen mayor rendimiento. El segundo punto sería la difusión tecnológica. Es más rápida en Estados Unidos. Las nuevas tecnologías se adoptan más rápido, se integran antes en procesos productivos, tienen menos fricción regulatoria entre estados.
hay una adopción, en nuestro caso hay una adopción muy controlada, desigual incluso entre países, con diferentes fricciones regulatorias, con una mayor inercia industrial. El tercer punto sería el capital y la escalabilidad, que según Draghi es uno de los factores críticos. Estados Unidos tiene más capital de riesgo. De hecho, esto es uno de los puntos importantes y Draghi explica por qué Europa tiene menos capital de riesgo que Estados Unidos, pero es un punto en el que no vamos a estar en este vídeo. Estados Unidos además tiene mercados financieros mucho más profundos, lo que le predispone a asumir más riesgo. Europa tiene un sistema financiero más bancario, tiene menos financiación para el crecimiento agresivo. Esto, como digo, es un punto que no vamos a tratar en este vídeo, pero es súper interesante y hay bastante literatura al respecto en el informe de Draghi. Entonces, el resultado es menos empresas europeas alcanzan esa escala global, porque si no hay mucha financiación para este tipo de unicornios, no van a existir nunca esos unicornios, o más que no van a existir, van a ser complicado que se creen. La diferencia de la economía es otro de los puntos importantes de Draghi. Estados Unidos está más concentrado en sectores de alta productividad, tecnología digital, servicios avanzados, plataformas globales, y Europa está más enfocada, es mucho más fuerte en lo que es manufactura tradicional, en sectorización regulada, en industrias intensivas de energía, por ejemplo. Y esto es una de las causas también que genera una baja productividad por hora en Europa comparado con Estados Unidos. Y luego, quizá el punto más importante del que no se habla directamente en el informe de Draghi y del que igual hemos hecho un vídeo que puedes ver y que tenemos en nuestro canal, es que Estados Unidos está más enfocada, está más dinamizada, acepta de manera más liviana en la futura destrucción creativa que puedan generar esta nueva tecnología que se está creando. ¿Y cómo se hace esto? Pues fácil, pues es mucho más fácil crear empresas en Estados Unidos. Nosotros tenemos muchísimas barreras para montar empresas que trabajen across Europe. Tienen más facilidad de crecimiento. Acabamos de explicar que tienen un acceso a un capital que está más enfocado o tiene mucho más dinero para enfocarse en riesgo que en Europa. Están más abiertos, están menos regulados y permiten cerrar empresas poco productivas con más facilidad. En Europa, en cambio, existe una normativa de protección de estructuras ya existentes bastante fuerte y hay mucha menos rotación empresarial. Al haber menos rotación empresarial y tener una protección mucho más alta, obviamente todos nosotros tenemos muchísimo más derechos como trabajadores, pero no nos permite generar esa dinamización del mercado laboral que genera que la destrucción creativa sea mucho menos impactante en nuestra economía y también en nuestras vidas. Por último, Draghi habla de la fragmentación del mercado europeo. En este punto, pues no hay que ser muy espabilado para entender que Estados Unidos al final es un solo mercado con un solo nivel de reglas para todo el país. En cambio, en Europa somos una comunidad de vecinos, de 27 vecinos con 27 mercados separados, y esto limita muchísimo la escala, la inversión y la productividad agregada, sobre todo en empresas pequeñas que no pueden asumir todo este papeleo. Recordemos que cuando más grande, más fácil es asumir el papeleo, más fácil es asumir las regulaciones, porque tienes departamentos específicos para esto. Acabamos de hablar de que el tejido empresarial europeo está básicamente formado por empresas pequeñas y medianas, o mucho más pequeñas y medianas que las americanas, y eso obviamente es una mala combinación con el exceso de regulaciones. Bien, y todo esto al final también se resume en una capitalización bursátil de empresas tecnológicas hasta 20 veces más grande en Estados Unidos que en Europa, por lo que tenemos un problema, tenemos que aceptarlo, tenemos que analizarlo, y de aquí el informe de Draghi. Bien, ¿y cuál es la respuesta de Europa? Pero vamos a enfocarnos específicamente en la parte de innovación, porque el informe de Draghi habla de muchas cosas, vamos a hablar exclusivamente de las soluciones que el informe de Draghi ofrece a la parte de innovación. Bueno, la primera buena noticia es que la Unión Europea ya está reaccionando. Las nuevas iniciativas comunitarias lo que buscan es coordinar mejor las inversiones estratégicas. ¿Y esto qué significa? Bueno, la idea es muy sencilla. En lugar de que cada país financie por separado las mismas tecnologías, Europa quiere concentrar recursos en áreas críticas. Por ejemplo, inteligencia artificial, chips y semiconductores, computación cuántica, biotecnología, defensa, energía limpia o infraestructuras digitales. La iniciativa 6, que no sé si conocéis, pero haremos un vídeo sobre ella, y las futuras reformas de los programas europeos de I+D van precisamente en esta dirección. Menos duplicidades, más coordinación, más capacidad de competir frente a Estados Unidos y China, porque el reto ya no es únicamente innovar, el reto es innovar a escala continental. Esto lo vamos a poder ver en los próximos años con financiaciones que seguramente estarán más enfocadas en la
cooperación internacional que no en líneas de ayudas específicas a nivel nacional. Y si estas ayudas específicas a nivel nacional son financiadas por fondos nacionales o coordinadas por fondos nacionales, organismos nacionales como el CDTI, estas enfocadas en unas líneas tecnológicas específicas que la Unión Europea quiere priorizar para poder evitar estas duplicidades y poder innovar a nivel estratégico como si fuéramos un solo país. Conclusión, el informe Draghi no es simplemente un informe económico, es una llamada de atención. Europa sigue teniendo mucho talento, seguimos teniendo mucha ventaja y además tenemos una fuerza de mercado muy grande que no debemos perder. Nuestras universidades siguen siendo excelentes y seguimos teniendo una gran capacidad científica. Pero la próxima revolución tecnológica ya está ocurriendo. Y la pregunta es si Europa quiere liderarla o limitarse a observar. La inteligencia artificial, la computación avanzada, la biotecnología y las tecnologías estratégicas definirán las próximas décadas. Y la conclusión del informe de Draghi es clara. Europa necesita invertir más, coordinarse mejor y asumir más riesgo. En sus propias palabras, whatever it takes, esperemos que sigamos teniendo esa visión de futuro, seamos capaces de cambiar, mejorar y competir para no quedarnos en el camino. La gran batalla de la innovación ha comenzado y no nos podemos quedar atrás. Muchas gracias por el vídeo. Si te ha gustado, haz like, compártelo, déjanos un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.